Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Cómo modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder? En las últimas 3 décadas, los ciudadanos nos fuimos progresivamente hartando de los partidos políticos, de las elecciones y de las formas autoritarias y corruptas de ejercer el poder. Al populismo de la izquierda le siguió el de la derecha, mientras las noticias falsas y el fraude electrónico de grupos de interés y estados incidieron en la elección presidencial en Estados Unidos y en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Las redes sociales son ahora el instrumento por excelencia para informar y proyectarse, pero también para mentir, denigrar, manipular, dividir y definir tendencias comunicacionales y electorales. La política y las comunicaciones, tan estrechamente vinculadas, siguen cambiando aceleradamente, mientras el dinero sigue jugando un rol central en la selección de candidatos, en los resultados electorales y en la aprobación de leyes. Si aspiramos a vivir más civilizada y prósperamente en democracia, ¿cómo podemos arreglar semejante deriva antidemocrática? ¿Cómo entonces modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder? Para encontrar respuestas, conversamos esta noche con un conocedor de estos temas, politólogo peruano, experto en partidos políticos y su financiamiento, en elecciones y en el poder creciente de las redes sociales y en las formas cambiantes de representación política en este complejo siglo XXI. Jorge Valladares, bienvenidos a Focos. Buenas noches, es un honor para mí estar aquí. Gracias. Es un gusto tenerte con esta corta visita, pero para Focos es un honor recibirte. Abogado, politólogo, consultor internacional, dirigió por muchos años el Programa Global de Representación y Participación del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Fue asesor de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional en el Perú, que fortaleció y relanzó el proceso democrático allá por el año 2002, y jefe de IDEA Internacional durante las primeras elecciones democráticas en 60 años en Myanmar, la antigua Birmania. En fin, has dedicado tu vida a ser un funcionario, un analista, un consultor en temas de gran relevancia, y por eso nos pareció interesante conversar contigo esta noche. Comencemos. Hace un cuarto de siglo terminábamos de salir de las dictaduras militares, llegó finalmente la democracia en la mayor parte de países, pero ahora se está generalizando un hartazgo con las élites políticas y con el poder. Y la pregunta obligada es si estamos enfrentando la primera gran crisis de la democracia a nivel global de manera más o menos generalizada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo explicas tú este cambio tan importante? Es interesante porque cuando nuestros países en América Latina entran en esta tercera ola democrática, en realidad se dio inicio también a una ola de democratización en el mundo que se extendió hasta hace muy poco, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, la democracia se expandió y se llegó a hablar del fin de la historia, ¿no? La democracia ha ganado y aquí estamos. Sin embargo, hoy por hoy, 1/3 de países en el mundo están en procesos francos de autocratización, es decir, se están convirtiendo en regímenes autoritarios. Y esto es un retroceso serio. Es decir, la democracia ha llegado, esta ola expansiva, ¿no? El optimismo ha alcanzado un punto en el cual no solamente se ha detenido, sino que el número de regímenes autocráticos aumenta. Pero que han llegado al poder por la vía democrática, por elecciones. Exactamente, es decir, este es el enemigo por dentro, es decir, es la democracia
el respeto por la pluralidad, la igualdad, etcétera, la que ha generado estos enemigos que luego, una vez en el poder, lo vencen. Y, digamos, estamos pensando, y cuando digo esto estoy hablando de Hungría, Polonia, Honduras y otros países en la región que se consideran amenazados o parte de esta onda autocrática. Y para mencionar dos ejemplos claros, además, y citando a uno de los informes sobre esto del proyecto Variedades de Democracia, Brasil y Estados Unidos también. Entonces estamos hablando de democracias, India también, las democracias más grandes del mundo, en las cuales se deciden muchas cosas importantes para no solamente la vida de las personas que viven en esos países, sino para el mundo entero, están siendo amenazadas. Entonces, hemos llegado a un punto de inflexión. Pero antes tenías en Estados Unidos, en los gobernantes norteamericanos y europeos, dijéramos, referentes fundamentales que luchaban precisamente por contrarrestar estas tendencias autoritarias, mientras que con la llegada de Trump vemos que esto se ha debilitado La expansión en estos años, digamos, entre los 80s y 90s y la primera década de los 2000, la expansión se debió precisamente a que existían, digamos, grandes poderes o actores, potencias internacionales que apoyaban esta expansión. Estados Unidos es un ejemplo de eso, la Unión Europea también lo es, y este efecto de contagio, digamos, quizás la última vez que lo hemos visto resurgir o intentar es con la primavera árabe, ¿no? Entonces, eso no es que se haya acabado, pero creo que ha llegado a un punto en el cual la forma en la que funciona la democracia ha encontrado un punto de agotamiento. Y voy a referirme quizás, digamos, para situar esto, graficarlo, a los países de Europa, ¿no? Digamos, si uno mira los 28 países de la Unión Europea, o los 27 países, que pronto serán 26, en 8 de ellos, las últimas elecciones han sido elecciones adelantadas. Es decir, son países que, digamos, en los cuales la democracia no genera los mecanismos para poder tomar decisiones, en los cuales se ven obligados a adelantar las elecciones, y una vez que se convocan las elecciones y existen las elecciones, hay dificultades para formar gobiernos. Como en España, por ejemplo. En España hoy por hoy tuvieron elecciones en abril y hoy estamos a agosto y ya ha habido intentos de investidura que ha fracasado. Y eso sin contar que en Inglaterra es muy probable que haya elecciones adelantadas también, y donde en los últimos 3 años ha habido un referéndum y elecciones generales y además elecciones dentro del partido de poder. poder. Ya no se ha debilitado el bipartidismo o el tripartidismo y las posibilidades mismas de hacer alianzas para conformar gobiernos. Exactamente. El rechazo a los partidos políticos en general pareciera encabezar este hartazgo hacia las formas tradicionales de representación. Y de esa manera como que surgen nuevos movimientos, nuevos partidos, con puntos de vista, con ideologías, con intereses diferentes. Y el poder como que se va segmentando y pedaceando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la pregunta ante esta situación es, se viene hablando desde hace cuánto tiempo de la necesidad de reformar y modernizar los partidos, que el origen mismo de estos problemas está en los partidos mismos, porque de ahí salen los diputados, de ahí salen los alcaldes, de ahí salen los ministros. Y en la medida en que no se reformen los partidos, eso produce consecuencias muy negativas. Y tú que te has recorrido el mundo hablando con partidos y además en instituciones que se encargan precisamente de la reforma partidaria, mi pregunta es si tú conoces partidos y parlamentos que hayan asumido procesos de modernización y democratización. A ver, yo voy a parafrasear una frase que se le ha leído a un colega citando a Gordon Brown, que fue primer ministro de Inglaterra, ¿no? Que decía que en esto de construir estados de derecho, los primeros 5 siglos son los más difíciles. Entonces, estamos hablando de, digamos, los partidos políticos no es que hayan existido siempre, han existido, digamos, y fueron un mal necesario para organizar la vida política.
yo estoy de acuerdo con tu evaluación. Ha llegado a un punto en que esto, digamos, la forma en la que funcionaban ha encontrado un agotamiento. Entonces, hay partidos que han entendido que se tienen que renovar. Es decir, que la forma, que el fracaso electoral y el fracaso en los gobiernos, digamos, es simplemente el anuncio de que van a desaparecer. Puedo citar un par de ejemplos, ¿no? Digamos, un partido antiguo que se ha tratado de modernizar, tomando riesgos que le podrían costar su propia existencia, se me ocurre, es el Partido Laborista Inglés, ¿no? Un partido que surge producto de luchas sindicales, que es en realidad casi prácticamente manejado por los grandes sindicatos en el Reino Unido, que de pronto se transforma en un partido socialdemócrata y casi llega a un punto durante el gobierno de Blair que no se distingue mucho de las políticas de su rival, el Partido Conservador. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han vuelto a su identidad de izquierda, a defender los intereses tradicionales de la clase trabajadora, de otros sectores excluidos, etc. Este es un ejemplo en el que los miembros de este partido o los votantes de este partido han tomado la iniciativa de recapturar, reapropiarse de su partido. Crearon un movimiento social que crece a la sombra del Partido Laborista, que se llama Momentum, cuya función es recuperar el Partido Laborista para que sea otra vez un partido socialista. Entonces, este es el movimiento que ha hecho que en una coyuntura donde todos los partidos en Europa, la cantidad de afiliados esté decreciendo, el Partido Laborista de pronto ha duplicado o triplicado su número de miembros, que son miembros que llegan con la misión de recapturar el Partido Laborista. Y el movimiento social juega un papel. Entonces es un partido que se ha renovado. Ahora, muchos analistas piensan que esto es el inicio del fin para el Partido Laborista, que producto de esa radicalización o de ese reapropiamiento, tienen un líder que no es elegible, es decir, que no puede ganar elecciones. Esto él parcialmente este líder, Jeremy Corbyn, lo ha desmentido en la última elección, donde obtuvo muchos más votos de los que se podría haber ¿Algún imaginado. ejemplo en América Latina? A ver, yo creo que en América Latina hay de todo, ¿no? A mí se me ocurre, para hablar de liderazgos que han surgido producto de este descalabro de los partidos, ¿no? Pensemos en Jair Bolsonaro, que entra y rompe con la predominancia del Partido de los Trabajadores y el partido del PSDB en Brasil, ¿no? En realidad, ahí me parece que lo que ha surgido, lo que es nuevo, la innovación que aporta el surgimiento de Bolsonaro, es cómo es que los ciudadanos se han apropiado de las agendas en este caso de los sectores conservadores, lo que llaman la triple B, ¿no? La Biblia, la bala y el güey, ¿no? Y se han impuesto esta agenda sobre el establishment. Entonces, se han creado organizaciones como el Movimiento Brasil Libre, el Movimiento Vem pra Rua, etcétera, que han sido los soportes de la candidatura de Bolsonaro. Entonces, pero bueno, ahí hay una reacción contra todo lo que fue el lavallato y la corruptela que involucró tanto al Partido de los Trabajadores como al Partido Socialdemócrata. Bolsonaro no puede ser entendido sin eso. ¿Verdad? Entonces ellos capitalizan además vinculado a movimientos evangélicos. Pero no estamos hablando de una reforma y modernización de partidos con una concepción democrática, ¿verdad? Estamos hablando de una deriva populista de derecha radical, donde no creemos que va a salir fortalecida la democracia brasileña. Exactamente. Además estamos hablando de ciudadanos que en lugar de crear un partido político, crearon movimientos sociales para ejercer presión es decir, para reformar el sistema de partidos desde fuera o imponer agendas y candidatos desde fuera. Bueno, para poner un ejemplo, el Movimiento Brasil Libre es un movimiento de ciudadanos que no postula como Movimiento Brasil Libre a elecciones. Sin embargo, elige candidatos para que los partidos que defienden los temas de agenda que ellos tienen, los adopten y los postulen. Entonces, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos.
cómo modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Jorge Valladares, peruano, abogado, politólogo, consultor internacional y experto en estos grandes temas de gran actualidad. Bueno, frente a el proceso de deterioro, desdibujamiento de partidos democráticos, de sistemas democráticos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos mismo, donde la democracia norteamericana se ha permitido que una potencia extranjera, ¿verdad?, incida en los resultados electorales. O sea, sacrilegio más grande no existe, en el que esos mismos grupos se ve ahora, según información, que han incidido también en la votación que permitió que el Brexit, la salida de Inglaterra, sacara, dijéramos, a la Gran Bretaña de Europa. Es decir, si esto ha sucedido en Estados Unidos y en Europa mismo, ¿cómo no va a suceder en América Latina, donde las democracias y la cultura democrática está menos arraigada, etcétera? Y entonces la gran pregunta, Jorge, es ¿qué se está haciendo, verdad, para contrarrestar estas tendencias? Bueno, hay todo un movimiento en Estados Unidos, también en Inglaterra, y en nuestros países, pero ¿qué se está haciendo a nivel internacional para promover la reforma partidaria, la reforma de los parlamentos, la revitalización de la cultura democrática para enfrentar estas amenazas a este sistema que es el mejor o el menos peor, aunque la Real Academia de la Lengua no haya incorporado? No, yo creo que no se está haciendo lo suficiente, o se están haciendo las cosas equivocadas. Y déjame explicarte. Yo llevo más de 20 años trabajando en esto, y cada vez que ha habido una crisis en el país donde sea, es que la primera reacción de quien puede ayudar, de alguna fundación de Estados Unidos o alguna agencia o ministerio, es, bueno, cambiamos la ley. Y si no se puede cambiar la ley, pues hablemos con los jefes de los partidos. Eso se ha intentado sistemáticamente desde hace más de 20 o 30 años, y me parece que ya es momento de que reconozcamos que eso no cambia nada, que más bien es una distracción y hace perder el tiempo. A mí me parece que lo que hay que intentar, y lo digo como un insider, ¿no?, alguien que lo ha visto esto por dentro, es comenzar a dejar de trabajar con las leyes o con los líderes, que justamente son parte del problema. Y hay que comenzar a trabajar para crear incentivos para que la gente se comprometa y participe activamente con la política. Me refiero a, digamos, cosas tan simples como, ¿por qué no estamos usando mecanismos deliberativos para generar políticas públicas, por ejemplo? ¿Por qué la política pública tiene que ser discutida entre 2 o 3 líderes con 3 o 4 representantes de la sociedad civil y se acabó el asunto? Ese modelo es precisamente el que se ha votado, ¿no? ¿Por qué no estamos recurriendo a... Hoy por hoy la gente tiene más información, más educación. Podría ser consultada, generarse procesos de consulta largos, profundos, donde se puedan diseñar políticas públicas. O sea, iniciativas ciudadanas. Ese es un en ejemplo. Última instancia. Pero, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación es fundamental. Las redes sociales tienden a ir sustituyendo de alguna manera los medios tradicionales. Pero vi en tu currículum que has estado involucrado en un pacto ético digital, además de una guía de chequeo de datos, lo que se llama pues cómo contrarrestar los fake news, ¿verdad?, las noticias falsas, y chequear el fact-checking, que es tan usado, por cierto, en los Estados Unidos y en Europa, con la ciudadanía, con mecanismos contralores, ¿no? Sí. A ver, yo creo que aquí también mi percepción, lo que yo entiendo, es que quizás sean malas noticias, y es que el fact-checking, la verificación de información, creo que también tiene límites. Cuando una noticia falsa sale y se distribuye, la velocidad a la que esto ocurre es demasiado alta. Y está comprobado
que aunque uno demuestre y diga esta noticia es falsa, el daño y lo ya repite, se hizo. el daño es irreparable y es irreversible. Entonces, la verificación de información tiene mucho mérito y es parte de los esfuerzos que hay que hacer, pero eso es la 10ª parte de lo que habría que hacer. Lo que hay que generar, y esta vez estoy hablando desde mi industria, es decir, desde lo que yo hago, es crear volúmenes de información que se sobrepongan al volumen de desinformación que existe en una ¿Qué campaña es un electoral. pacto ético digital? Ok, el pacto ético digital que se hizo en Panamá tenía esta intención, es decir, poder, digamos, generar corrientes de opinión positivas sobre la campaña electoral y proteger la integridad de la campaña electoral. Lo promovió el Tribunal Electoral en Panamá e involucró a medios, periodistas y también ciudadanos que se comprometían a usar las redes responsablemente. Sin embargo, me parece que cualquier esfuerzo de combate a la desinformación tiene que tener un elemento estratégico y de inteligencia, digamos, muy sofisticado. Y hay que generar y hay que ofrecerle a los líderes de opinión, a los candidatos, etcétera, munición, ¿no? Información que puedan ellos difundir y sobrepasar el volumen de desinformación que existe. No, la desinformación el efecto de la desinformación no se combate desmintiendo la desinformación solamente, se combate creando noticias en positivo sobre esos mismos hechos. Bueno, ¿qué hay de el surgimiento de nuevos liderazgos ciudadanos, la formación de cuadros políticos, la escuela política, ahora tratando además de entender el mundo real en el que vivimos? ¿Qué hay de eso como elemento fundamental del surgimiento? Porque no hay democracia sin demócrata. Sí, pero ahora, cuando a mí me contaba un político del Partido Socialdemócrata en Austria, que me contó que él se afilió al Partido Socialdemócrata porque era el único lugar en el vecindario, en el barrio, que tenía televisión. Entonces, si él se afiliaba, podía entrar a la sala y ver televisión. Creo que esa situación ya no existe. Entonces, ese momento, 1950 y tantos a 60 y tantos, donde la información, la formación estaba confinada a determinados espacios en la sociedad, lo hemos superado. Hoy el mundo, digamos, un joven de 22 años hay más jóvenes de 22 años que han terminado la secundaria completa, hay más jóvenes que están yendo a la universidad, etc. Entonces, a mí me parece que hay que replantear la función de formación de los partidos. Es verdad, tienen una función de seleccionar a los líderes, pero la formación de estos líderes tiene que ocurrir en otro lado. Yo recuerdo algo que Tony Blair le decía a la gente, ¿no? Una vez le preguntaron en una conferencia, ¿qué recomiendas tú a un joven que quiera hacer política? Y su respuesta fue, no hagas política, dedícate, sal, viaja, conoce el mundo y luego vienes a hacer política. Entonces, a mí me parece que hay que ser un poco más sofisticado cuando uno hace un partido, cuando uno piensa en construir un partido nuevo. La formación, estoy de acuerdo, hay que generar un mínimo, digamos, de formación en estratégica, etc. Pero el conocimiento de la realidad, el conocimiento técnico, ya no está dentro de los partidos. Tuve aquí a tu amigo y compañero Daniel Sobato en una entrevista donde precisamente él recordó que en el Latinobarómetro El Salvador ocupaba los últimos lugares, ¿verdad? O los primeros lugares en términos de rechazo de los partidos, de rechazo del Parlamento y de la gente que no cree en la política. Finalmente le llegó a El Salvador el hartazgo de este bipartidismo que dominó la política salvadoreña en la posguerra. Y hasta que esto llegó, surgió un líder joven, que además coincide con la necesidad del recambio generacional por un tema de edad, ¿verdad? Y él solo, bueno, con apoyos, pero él solo logró capitalizar este hartazgo y ganar de manera increíble la presidencia
sin un partido, un movimiento que se llamó Nuevas Ideas, ¿verdad? Que no es partido todavía, no se está estructurado. Tuvo que recurrir a un partido ya constituido que no tenía grandes coincidencias políticas e ideológicas con él, pero fue un instrumento para llegar. Y ahora lo ves con una popularidad del 80%, liderando en América Latina, enfrentado también a los partidos tradicionales. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar de un experimento así? El caso salvadoreño, yo lo sé, se está discutiendo internacionalmente, pero ha llegado sin un poder legislativo propio. Aún los 10 diputados de Ghana no son de él, ¿verdad? Y pareciera tener una perspectiva de ver cómo en las elecciones próximas logra hacer implosionar los partidos, o por lo menos el FMLN, que es donde él salió. El Salvador, me parece, tiene que mirar a países donde los sistemas de partidos ya colapsaron hace varios años. El Perú, mi país, es uno de ellos. Venezuela es otro. Ecuador, Colombia, donde los dos grandes partidos son irrelevantes electoralmente por ahora. Entonces, creo que tiene que verse en ese espejo, ¿no? Es decir, cuando los partidos fracasan, los líderes son acusados de corrupción, de falta de integridad, etc., se crea un vacío que se va a llenar. O sea, la política tiene horror al vacío. Los vacíos se llenan. Se llenan con hierba mala o con árboles fuertes que van a crecer frondosos y saludables. Creo que es importante verse en el espejo para corregir aquellos errores de países como el mío, donde también, con el fracaso y en plena guerra, en los 80s, elegimos a alguien que venía completamente de fuera del sistema, que venía sin partido, que no quería ser presidente, quería ser senador, etc. Y pienso también en los casos de Venezuela, de Ecuador. O de Ecuador, de Ecuador, ¿no? Etc. Entonces, creo que es... Y, ojo, en Panamá, Panamá es un país de una política estable, bastante estable, medianamente, pero en la última elección el 25% de los votos fueron a candidatos independientes. Estamos hablando de un país donde la economía, digamos, se ha desacelerado un poco, pero funciona bien, digamos que ha generado mucha riqueza en los últimos años. Entonces, me parece que cuando esto ocurre, cuando el descrédito tiene una factura, pasa factura electoralmente, lo primero que hay que hacer es asegurar la casa, ¿no? Hay que generar esos mecanismos, pesos y contrapesos, para evitar que estas fuerzas que irrumpen dentro y que renuevan el sistema de partidos terminen por destruirlos, ¿no? Entonces, me parece que ningún partido está ahí para quedarse para siempre. Los partidos, los sistemas se renuevan, los partidos nacen, crecen, mueren, llega un momento en que se mueren. Pero son los sistemas los que tienen que continuar produciendo representación para la gente, ¿no? Mientras el sistema sea representativo, creo que todo esté bien. En este sentido, podríamos afirmar que la prensa libre e independiente y el monitoreo y el control del poder es algo fundamental. No solo la prensa, los aparatos judiciales, por ejemplo. Yo creo que otra de las cosas relevantes, digamos, si en algo hemos progresado en América Latina, en algunos países, en cuanto a la construcción democrática, son precisamente en el fortalecimiento de sistemas judiciales independientes. Tenemos la parte, dijéramos, de los medios y de la libertad de prensa, tenemos el poder judicial, pero también tenemos la importancia de acuerdos nacionales. Tú trabajaste en el Acuerdo Nacional en Perú. Es decir, cómo una fuerza tan importante como la que ha liderado Nayib Bukele puede conducir al país, ¿verdad?, a revitalizar y fortalecer la democracia y a asegurar un camino de prosperidad para el país que nos saque precisamente del entrampamiento perfecto de altos niveles de inseguridad, postración económica, niveles de endeudamiento, algo. El tema es cómo se puede hacer eso, ¿verdad?, si no se entra verdaderamente al juego democrático institucional. Una de las
características de colapsos, de los movimientos posteriores al colapso del sistema de partidos o de transiciones después de guerras, etcétera, es que estos momentos, los primeros momentos del orden nuevo, son los mejores momentos para reformar. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es reformar a golpe de votos y apoyos, y la otra es dialogando. ¿Cuáles son las reformas que duran más tiempo? O una combinación de O ambos. una combinación, o usar tu fuerza para lograr acuerdos. Correcto. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas reformas que duran más tiempo y que no son a los 5 o 10 años revisadas y vueltas a hacer? Aquellas que nacen del diálogo, ¿no? Y esto se aplica... Aquellas que nacen del diálogo. Por supuesto, digamos, yo pienso en Birmania, ¿no? En Myanmar, un país donde los militares controlan la mitad de la economía, la mitad de la política, etc. ¿Se puede reformar algo en Myanmar solamente porque ellos han querido que haya elecciones? No, tiene que haber un acuerdo para cambiar la constitución, para cambiar, digamos, la forma, el régimen de la tierra, etc. En Venezuela, imaginemos, hay una transición a la democracia. ¿Ustedes piensan que el chavismo va a desaparecer en los próximos 10, 20 años? Por supuesto que no. Cualquier reforma que se haga en Venezuela va a tener que incluir al chavismo. Y cualquier reforma que se haga en cualquier país que está pasando una transición, para que sobrevivan en el tiempo, van a tener que incluir aquellos a Este quienes... es el punto precisamente de tensión entre la transformación, la renovación, pero también los puentes y el diálogo y la concertación que es tan necesario para que las democracias y los países avancen. Jorge, quiero agradecer tu presencia esta Muchas noche. gracias. Habrás estado 30 horas máximo en El Salvador y agradecerte que hiciste un espacio para poder estar con nosotros esta noche. Es un honor haber compartido contigo, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.